Un saludo a todos. El día de hoy vamos a hablar de las minorías étnicas enfocándonos en la población indígena y qué tanto ha cambiado su situación desde la colonia hasta ahora. En primer lugar, vamos a definir lo que es la población indígena. Es aquella población originaria totalmente del territorio en el que se encuentren, en este caso del territorio colombiano. Constituyen el 3,4% de la población del país, conservan su propio idioma y por lo general viven en comunidades con casas colectivas y comparten una misma cultura, con el objetivo de que ésta trascienda a lo largo de todas sus generaciones. Ahora sí, a lo que vinimos. La conquista española significó una verdadera catástrofe demográfica para la población indígena, pues en un plazo de medio siglo se redujo un 80% su población con respecto a la que había iniciado. El territorio americano estaba poblado por una variedad de culturas, símbolos, tradiciones, costumbres, artes, conocimientos y saberes que fueron ignorados, menospreciados y destruidos en su gran mayoría por invasores provenientes de Europa. La intervención de los europeos en nuestro territorio en el siglo XVI modificó la vida de estos pueblos. Ahora les contaré una pequeña historia. Resulta que en el momento de la conquista, iniciada con la expedición del señor Rodrigo de Bastidas, los pueblos indígenas tenían una distribución y desarrollo desigual. Por ejemplo, en la península de La Guajira, un complejo cultural arawak dominaba el territorio. En la Sierra Nevada de Santa Marta se encontraban los Tairona, que agrupaban distintos pueblos de habla chibcha. Y sobre el litoral atlántico estaban numerosas comunidades caribe. El occidente estaba dominado por el Atrato. Ahí se encontraban los Tule, sobre el Darién los Cueva y sobre los ríos Sinú y San Jorge una densa población zenú. En la costa pacífica, los pueblos Chocó estaban distribuidos a lo largo de todo el territorio, mientras que en el noroeste andino estaban los pueblos Caribe como los Pozo, Carrapa, Nutibara y Arma. En los actuales departamentos de Caldas y Quindío se encontraban los Anserma y los Quimbaya, que tenían poderosas confederaciones, y en Santander, caribes del pueblo Yarigüí, denominada la Olla del Magdalena junto a los Opón y los Carare. Estaban también los Barí y los Chitará, y en la frontera con los Muiscas el pueblo Chibcha de los Guané. En el altiplano de Cundinamarca y Boyacá estaba la nación Muisca, que era la más numerosa hallada por los conquistadores. Hacia el Valle del Magdalena y en conflicto con los muiscas habitaban diversos pueblos de origen caribe, en los cuales estaban los Panché, Collaima, Yandaqui. En el actual Valle del Cauca tenían asientos los Lili y los Gorrión, mientras que en Nariño vivían pueblos Pasto, Abad y Quinyacinga. En los llanos orientales, pueblos arawak como la nación Achagua y Salivá vivían junto a otros pueblos caribe como los Guaíbú. Y por último, en la Amazonía, una infinidad de pueblos desarrollaban sus distintas alternativas de convivencia con la selva tropical. Después de los viajes de Colón, los españoles obtuvieron capitulaciones para iniciar conquistas en el territorio de lo que hoy en día es Colombia. Cuando se establecieron conquistadores y sus huestes, se produjo una serie de resistencias por parte de todo el pueblo indígena y los mencionados anteriormente, por lo que los primeros años todas estas personas fueron esclavizadas y reubicadas para la explotación forzada de su trabajo con fines tributarios y prestaciones de servicios personales. El repartimiento, la encomienda, la mita minera y urbana fueron las instituciones coloniales que aseguraron la sujeción de estas comunidades indígenas al pago de tributos y a trabajos forzados en minas y haciendas. La mita minera se caracterizaba porque 1 de cada 7 indígenas debía trabajar en un año en las minas de oro y plata. La mayoría de ellos lamentablemente no regresaban a su pueblo, bien porque morían en las minas o porque se fugaba de ellas. Más tarde, por orden de la corona, se obligó a beneficiarios y encomenderos a proteger a los indígenas y evangelizarlos por medio de un cura doctrinero. Sin embargo, los abusos por parte de estos encomenderos generaron protestas por el territorio colonizado, pero estas protestas no sirvieron de mucho, pues varios factores se vinieron en la desaparición de estos pueblos, como lo fue el desarraigo, las epidemias incontrolables, los trabajos excesivos y a veces inhumanos, y la desarticulación
de sus comunidades. Esto caracterizó los siglos XVI y XVII en Nueva Granada. Frente a esta inmensa crisis poblacional, la corona declaró a los indígenas como vasallos libres, permitiendo su esclavización solo por declaración de guerra justa. Las continuas rebeliones por parte de indígenas que trabajaban en minas y su poca población llevó al régimen colonial a importar personas en condiciones de esclavizados provenientes del continente africano. Todo esto sucedió hacia el año 1517. Y no fue hasta entonces, en la Constitución Política de 1991, que fue reconocida por primera vez la diferencia y aceptación étnica, y por lo tanto, los indios comenzaron a sentirse parte del país y a participar en la vida política. Hoy en día podemos encontrar que la población indígena tiene una participación mayor en la sociedad. Poseen derechos y deberes como todos los ciudadanos y aunque no se hagan cumplir del todo, son unas personas libres que no dependen de nada ni de nadie, solamente de su cultura. Las fuentes oficiales hablan de 450 a 500.000 indígenas en Colombia, pertenecientes a cerca de 81 etnias diferentes, con 64 distintas lenguas habladas, pertenecientes a 14 familias lingüísticas. El grupo más numeroso son los paeses, cerca de 100.000, que habitan en el suroccidente del país, en la cordillera central. Podemos encontrar que la mayoría de la población cultivan las tierras reconocidas legalmente como resguardos indígenas. Los paeses, los guayú, los embera y los indígenas nariñenses representan el 56% de toda la población indígena colombiana, mientras el resto se divide en 77 grupos distintos. Con menor número de habitantes pero con gran variedad de grupos étnicos se encuentran los pobladores de la Amazonía, que comparten numerosos aspectos culturales. La gran variedad lingüística que concentra la zona amazónica es sin duda excepcional. Cada grupo de este pueblo indígena es, en la actualidad, un grupo contemporáneo, con relaciones profundas. Sin embargo, hoy en día estas comunidades parecen tener una gran guerra de supervivencia debido al intercambio cultural con los colonos, los conflictos armados y la falta de control por parte del Estado sobre su territorio. El cambio en la población indígena, desde la colonia hasta ahora, se ve afectada en el número de personas que sobrevivieron, pero se ve favorecida por el gran número de derechos que ellos poseen y por la libertad que tienen.